Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. Es la primera vez que lo hago y espero que no sea la última, si Dios lo permite. Doy gracias al pastor también por permitirme oponerme a este reto, que al final de cuentas se hizo una bendición para mi vida. Fue cambiando la forma en cómo yo estudiaba la palabra, en cómo yo tenía mis devocionales. Es prácticamente avivó esa chispa que como joven a veces tenemos un poco baja, pero gracias a este reto al final terminó siendo una bendición para mi vida. Y bueno, continuando con el tema del pecado, principalmente el pecado sexual, como lo hemos estado leyendo en Gálatas 5, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amolesto. Como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y pues justo la semana pasada terminamos de estudiar lo que fue la parte de adulterio y pues las consecuencias tan terribles, tan devastadoras que tiene tanto para la iglesia, tanto para las familias y en un tiempo atrás tanto para los reinos. Y pues prácticamente el adulterio se refiere a la infidelidad de personas casadas. Y hoy el tema nos centraremos en el tema de la fornicación. Y como dice 1 Corintios 6:18, en la versión de la Reina Valera: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en una nueva traducción viviente: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es muy clara la palabra de Dios en este versículo. Y pues el tema a tocar es la inmoralidad sexual, la fornicación principalmente. Es un tema bastante amplio. Y como ya hemos estado hablando acerca de este pecado sexual, nos habían hablado y platicado solamente para adultos, pero quiero que sepan que es un tema que también nos afecta a los jóvenes, es un tema que también afecta a los niños. Porque pues hay miles de maneras para que un niño se contamine de esto. Y una buena manera de ellas es con quién se junta, qué amistades lo rodean a él. Hoy en día, en las escuelas, en los trabajos, estamos rodeados de gente del mundo, gente perversa, que no tiene la misma convicción y comunión que tú tienes con Dios. Entonces es muy fácil que te contamines. Y bueno, no lo digo yo, sino en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces duele aceptar que esta persona, la que nos hace feliz, la que realmente nos entiende, la persona que supuestamente me está acercando a Dios, tratando de yo demostrarle mi testimonio, realmente nos está alejando de Dios. Santiago 4 nos deja en claro: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Segunda de Corintios dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y pues
este tema ya lo habían mencionado hace 8 días, pero quiero dejarle claro a los jóvenes hoy que están aquí, niños. La manera más común para que un cristiano se aleje de Dios y que se pierda es realmente fácil, porque es más fácil hacer lo malo en esta edad. Romanos 7:19, en la traducción lenguaje actual, dice: en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Entonces, como cristianos, todos sabemos que somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Estamos en luchas constantes, en tentaciones. Ahora eso, súmale a la persona inconversa que supuestamente te entiende, a la persona que supuestamente siempre está para ti. Súmale su naturaleza pecaminosa de él y la tuya. ¿Qué es más fácil, 2 o 1? ¿Qué da más? Entonces, la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y es cierto que hoy en día existen miles de herramientas pecaminosas, como son los celulares, como son las redes sociales. Y es tan fácil como poner una palabra y un clic para tener a la mano esto. Yo tuve mi primer celular a los 14 años. Era un celular chino que solamente podía servir para WhatsApp, ni siquiera podía conectarse a internet. Es más, con trabajo sí tenía yo saldo para hacer llamadas. Entonces, hoy en día vemos a niños de 8 años, 10 años con ultracelulares, iPhone Pro Max. Y pues bien, esto es una ayuda, es una herramienta para la comunicación, para comunicarse con tus padres, pero son ayuditas pecaminosas de Satanás. Por eso, papás, pongamos mucha atención con nuestros niños, con quienes se juntan, quienes están rodeados, qué acceso le damos a nuestros niños con sus celulares, con nuestras iPads. Hay maneras de poder limitarlos. Como dice el Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y estoy convencido que de las armas más letales contra la santidad, como un joven, como un niño, es la pornografía. Porque como dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La pornografía es un problema global. Afecta tanto a creyentes como a no creyentes. No es un asunto privado, es prácticamente un problema espiritual con consecuencias reales. Una definición clara y breve, según la Biblia, eso sí, la Biblia deja claro que la pornografía es pecado sí o sí. En primer lugar, la palabra pornografía proviene del griego porneia, en que la Biblia en español la traduce como inmoralidad sexual, que se ve relacionada con la fornicación y el adulterio. Y la respuesta a que si la pornografía es pecado o no, el Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Primera de Corintios 6:13, el alimento es para el estómago y el estómago para el alimento, pero Dios se eliminará de ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La pornografía es prácticamente cualquier contenido visual, auditivo o escrito con el propósito de incitar el deseo sexual, obviamente fuera del contexto del matrimonio. Más específicamente, la pornografía implica al menos 2 formas de pecado. Una de ellas es el libertinaje, que son los actos sexuales que se muestran en el material pornográfico, son actos de fornicación, que es el pecado del contacto sexual fuera del matrimonio. Cuando participamos en esta actividad como observadores, es decir, como clientes de la pornografía, estamos tolerando y promoviendo la fornicación. Esta conducta de promoción es misma del pecado del libertinaje, el dar licencia para pecar. Y en 2 de Corintios 12:21 dice: temo que cuando vuelva, mi Dios me humille delante de vosotros y tenga que levantarme por muchos de los que pecaron antes y no se han arrepentido de su impureza, de su fornicación y de su libertinaje. Otro pecado que encontré es la lujuria. Los materiales pornográficos tienen como objetivo provocar excitación sexual en nuestra carne. Y yo entiendo
que como seres humanos y biológicamente estamos llenos de hormonas, y estas hormonas sí o sí son naturales. Pero bueno, ¿qué es la lujuria? La lujuria es cualquier excitación de la carne que produce de manera inmoral y el objetivo de filmar a otras personas participando de actos sexuales, a menudo groteramente distorsionados y pervertidos fuera de la realidad. Es seducir la lujuria en los corazones de la audiencia. La lujuria es un pecado y cualquier cosa que nos lleve al punto de la lujuria es influencia pecaminosa, corrupta, tentadora. Y Jesús dice, cometer lujuria es igual a cometer adulterio, como lo leímos en Mateo 5:28. Y bueno, Santiago 1:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja caer, da luz la muerte. Y pues es impresionante ver el caso de cristianos que consumen pornografía. En unas estadísticas muy ciertas dice, el cristiano promedio no está experimentando libertad en este pecado. En esta área, al menos el 75% de los cristianos hombres y el 40% de las mujeres cristianas informan que están viendo pornografía al menos ocasionalmente. La edad promedio de exposición inicial antes se consideraba que era a partir de los 15, 16. Hoy niños de 8 años ya saben más que nosotros. Tomemos nota de esto, que no estamos exentos a pecar y que el mundo lo vende como es normal, para liberarse, para desestresarse. No, mi hermano. Mateo 5:28 lo dice muy claro. El simple hecho de pensarlo, el simple hecho de imaginarte a alguien pasar, estás cometiendo pecado. Y bueno, Efesios 5:3, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mis hermanos, yo como joven estoy rodeado de amistades que no son cristianos, son del mundo. Pero yo decido si participar al escuchar sus vulgaridades, al escuchar sus palabras de doble sentido. Es mi decisión yo quedarme ahí, reírme de sus chistes. Como dice este versículo, ni aun se nombre entre vosotros este pecado. Si realmente eres cristiano, la manera más fácil de superar este pecado es alejarte. Como dice 1 de Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Mis hermanos, la pornografía tiene consecuencias reales, tiene consecuencias espirituales. En Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, así de claro. Puedes llamarte cristiano, pero si realmente practicas el pecado, ponte a pensar, ¿eres realmente cristiano? Ocasionalmente pecamos, eso lo tenemos claro, pero tenemos un corazón que resiste el pecado, un corazón que quiere agradar a Dios. Pedimos perdón y nos alejamos. No hacemos de este pecado una rutina, sino nos apartamos y tratamos de buscar santidad. La pornografía se puede volver un ídolo, una adicción por encima de Dios. Un deseo por cada día ver más, cada día decir, este video ya lo vi. Mis hermanos, Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría del placer deshonra a Dios. Cuando la pornografía se vuelve un vicio, porque sí lo es, tanto que ya hay personas que se desesperan y lo primero que hacen al despertar es, un videíto no hace mal, una vez al año no hace daño. En Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y al final de los versículos dice,
la inmoralidad sexual es una obra de la carne. Quienes participan no heredarán el reino de Dios. Esto es más claro que el agua. También trae consecuencias emocionales y psicológicas. Afecta la autoestima y genera sentimiento de culpa y vergüenza. Una persona casada consume pornografía en secreto, lo que le hace sentir culpable porque sabe que está traicionando emocionalmente a su pareja. Con el tiempo, la culpa se convierte en ansiedad y al temor de ser descubierto. Mis hermanos, es triste ver que hay personas aún casadas que consumen pornografía. Y sí quiero decirte que estás siendo infiel a tu pareja, a ese compromiso que tú hiciste, ese pacto que hiciste con Dios. Le estás siendo infiel a tu pareja, estás siendo adúltero. Entonces, te pido que, si es tu caso, te arrepientas y pidas perdón y te alejes de este pecado. Puede también llevar a la adicción, afectando el cerebro, la capacidad de disfrutar las relaciones reales. Un adolescente expuesto a la pornografía desde temprana edad desarrolla una dependencia, un vicio. Cuando intenta dejarlo, experimenta ansiedad e impulsos incontrolables, similar a una adicción a las sustancias. Yo lo sé porque soy joven y yo lo sé que yo tuve este pecado en mi vida. Y no es normal, mi hermano. Es un pecado que solamente se puede superar si tú estás en comunión con Dios. De las consecuencias en relaciones, en Proverbios 5:3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. La inmoralidad sexual parece atractiva, pero su fin es amargo, mi hermano. Distorsiona matrimonios, destruye iglesias, distorsiona la visión bíblica del amor, de la sexualidad. Quiero mencionar también algunos pasos para vencer la pornografía. Uno de ellos, y es el más importante de todos, confesarnos y arrepentirnos. Primera de Juan 1:9: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel para perdonar. Como ya comentamos, un cristiano puede pecar ocasionalmente, pero no tenemos esa tendencia a hacerlo una práctica. Queremos serle fiel a Dios, sabiendo que Él es fiel para perdonarnos. Sabemos que tenemos que arrepentirnos, tenemos que alejarnos, apartarnos del pecado. Santiago 5:19: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. En la oración eficaz del justo puede mucho. Confesar vuestras luchas trae sanidad. Proverbios 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovemos nuestra mente como Dios quiere que lo hagamos, transformándonos por la renovación del entendimiento. La pornografía es promovida como algo normal en la sociedad, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos pensar y vivir mediante su palabra y pensar diferente. Evitemos contenidos que alimenten esta tentación. Hoy en día la tentación sexual existe en cualquier parte. Tú entras a Instagram, abres tu feed, ¿y qué es lo primero que encuentras? Chicas, o lo primero que buscas. Pero ahí están tus propias amigas, tus propios amigos que no conocen de la palabra de Dios, tomándose fotos, semidesnudos, incitando a otras personas a pecar. Yo soy un chico que va al gimnasio y pues cuido del templo del Espíritu. Y sé que es un lugar lleno de tentaciones y sin duda uno decide si participa o no en ello. Como dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso recuerden, mis hermanos, la manera en cómo nos vestimos
dentro y fuera de la iglesia, es testimonio para las personas. Como dice 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atrevían de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hermano, si eres cristiano, cuidas tu manera en cómo te vistes. El pecado sexual entra por aquí, entra por el ojo. Y si hay manera de que tú no participes de ello para que otras personas pequen, es algo que honra a Dios. También buscar ayuda y rendición de cuentas, porque dice Eclesiastés 4, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dos son mejor que uno, siempre, mi hermano. Y realmente quien es tu amigo, realmente que sí te escucha, realmente que sí, quien sí es una persona que te edifica, es aquel amigo que te dice, estás en pecado, estás cometiendo algo que no le agrada a Dios. Esos sí son los verdaderos amigos. Que no te dé pena compartir tu pecado con tu papá, con alguna persona que estés con confianza, con tu pastor. Como dice el versículo, siempre son dos mejor que uno. Llena la vida con la presencia de Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llenar tu mente de lo que realmente te edifica y pensar y hacer lo que es puro delante de Dios. Mis hermanos, tenemos que tener una vida llena del Espíritu Santo, no solamente por venir los domingos, por poner alabanzas en tu casa, te llena del Espíritu. No, mi hermano, tiene que ser algo que sea cotidiano en tu día a día. Despierta con tu devocional, despierta pensando en Dios, come pensando en Dios, duerme pensando en Dios. Él es nuestro único sustento. Y como Él nos dice, para poder vencer nuestra tentación, en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Leer y poner en práctica la palabra de Dios es algo que muchos cristianos toman de paso. No solamente me pongo el versículo en YouTube y lo escucho y yo hago mis actividades. No, mi hermano. Tenemos que poner en práctica también la palabra de Dios, el entendimiento de lo que realmente estamos escuchando, esa palabra que es eficaz. Y no solamente es leer por leer y escuchar por escuchar, sino es poner en práctica todo lo que hemos hecho, todos nuestros devocionales, que no hagamos el mal hábito, sino que lo hagamos con entendimiento. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Busca a Jesús con todo tu corazón. A veces olvidamos que como cristianos la importancia que es la oración y el impacto que tiene en vuestras vidas, como dice Mateo 26, velad y orad, para que no entréis en tentación y el espíritu a la verdad esté dispuesto, pero la carne es débil. Esto debería ser una práctica constante, es como tu alimento diario como un cristiano, es como comer, como dormir. Es algo que tenemos que tener en cuenta y tener en mente, mis hermanos. Tal vez tu llama se enfrió hoy, tal vez tú no estás teniendo esta relación que deberías tener con Cristo. Tal vez hoy solamente vienes a la iglesia porque tu papá te obligó. Tal vez hoy tú estás aquí
es un domingo más. Hermano, tal vez este mensaje, estas palabras, son palabras que Dios puso en mi corazón para que las pudieras escuchar y tener una práctica constante de esto. No solamente se trata de venir a calentar el asiento, venir a aplaudir. Tenemos que tener este entendimiento. Tenemos que hacerlo una constante en nuestras vidas. Tenemos que vivir para Cristo. También una de las herramientas que muchos pastores recomiendan es memorizar versículos. Tal vez suene muy de escuelita, o tal vez ya no lo sabemos, pero ¿qué realmente significa memorizar? Memorizar es una palabra que no solamente se tiene que guardar en nuestra mente, sino que va más allá. Memorizar también tiene que ver con guardarlo en nuestro corazón. Tal vez esto sí suena muy de escuelita, pero es muy importante. Y en momentos de lucha y de tentación, ahí están presentes. Tal vez no tienes a la mano una Biblia, no siempre vas cargando una Biblia, pero tenemos su palabra en nuestro corazón, tenemos su palabra en nuestra mente. Y como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy, mi hermano, quiero que sepas que Dios habló a mi vida mediante este reto. Sabemos que el pecado es constante y siempre vamos a tener esa lucha, esas tentaciones. Pero quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Quiero que entiendas que no es un pecado cualquiera, no es un pecado normal. Es un pecado que destruye familias, es un pecado que trae consecuencias psicológicas. Es estas herramientas que utiliza Satanás para que pequemos, tal vez sí son una ayuda, pero ¿realmente nos benefician? Porque todo nos es lícito, pero ¿realmente nos edifican? Tenemos que tratar de guardar santidad, porque, como lo dije en la frase, la pornografía es una de las armas más letales contra la santidad de la iglesia. Mis hermanos, hoy quiero hacer una oración por ustedes, quiero hacer una oración por todos y te pido que inclines tu cabeza hoy y me ayudes a orar. Señor Jesús, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que me da sabiduría y entendimiento para comprender el pecado, Señor. Que me das esa sabiduría, Dios, para saber que lo que estoy haciendo está mal. Purifícame, Señor Dios, límpiame. Quiero que pongas en nosotros, Dios, ese corazón que hubo en Cristo. Quiero que llenes, Señor Dios, mi vida de tu Espíritu, porque soy un hijo de Dios, y si lo he creído, aquí estarás, Dios. Te pido, Señor Dios, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que escuchó este tema, que está luchando con la tentación, Dios, del pecado sexual, que está luchando por saber si esa persona realmente le conviene, si esa persona realmente necesita de mí para que pueda conocer tu palabra, Señor Dios. Dame ese entendimiento, Padre, esa sabiduría, Dios. Te pido, Señor Dios, que bendigas a tu iglesia, Dios. Que traiga, Señor Dios, sanidad a sus corazones, Padre. Que ellos puedan recordar, Señor Dios, que tu palabra es viva y eficaz, Señor Dios. Tu palabra, Dios, que queremos guardar en nuestros corazones. Esa palabra, Dios, que nos hacen, Dios, no pecar contra ti, Dios. Ayúdanos, Padre, también, Dios, a tener, Dios, a memorizar, Dios, tu palabra, Padre.
a que la guardemos en nuestros corazones, Dios. También te pido, Señor Dios, que no solamente seamos oidores de tu palabra, Dios, sino también hacedores, que queremos hacer lo recto, Dios, lo que tu palabra dice, Dios. Porque ¿cómo limpiaremos, Dios, nuestro camino si no es guardando tu palabra, Señor? Con todo nuestro corazón queremos buscarte, Dios. No nos dejes desviarnos de tus mandamientos. En mi corazón quiero guardar tus dichos, Señor Dios, para no pecar contra ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.